qué gusto estar aquí en un evento tan importante y que nos reúne el aprecio por las letras. Y bueno, es una ocasión muy especial porque vamos a presentar el primer libro de cuentos de Ale, de Alejandra. Y para quienes no la conocen o apenas saben un poco de su trayectoria, voy a leer su semblanza. Alejandra Ángeles nació en Querétaro en 1988. Es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, maestra en Estudios de Literatura Mexicana y próximamente doctora en Humanidades. Cursó el diplomado en Escritura Creativa en la SOGEM en Guadalajara. Y este libro, Te hace falta abrir los ojos, es su primer libro de cuentos. Entonces, pues, les pido un aplauso para darle la bienvenida. Es una tarde muy especial porque siento que también cuando uno presenta su primer libro es una puerta de entrada a todo un universo en el que afortunadamente podemos compartir lo que nosotros hacemos, que es literatura, con los lectores, y que los lectores encuentran resonancia en libros y cuentos tan maravillosos como los que ha escrito Alejandra. Y en este momento aquí también nos acompaña Atenea Cruz, que es una gran escritora de Durango, prolífica narradora y una persona a la que yo admiro muchísimo por su profesionalismo y porque es una lectora muy sagaz. Entonces yo creo que la conversación va a girar de forma bastante amena y muy nutrida con los comentarios de Atenea. Y yo soy Laura Baeza, también narradora, y en esta ocasión estoy aquí convocada por esta presentación. Y estoy muy contenta porque también como narradora y como lectora me interesa muchísimo ver qué se está haciendo al día de hoy. Creo que no podemos dejar de lado que nos une el interés por la literatura escrita por mujeres y es algo que hay que tener en el radar siempre. Yo soy una fiel creyente de que la mejor literatura, o la literatura que de verdad nos está sacudiendo y nos está haciendo preguntarnos muchas cosas en cuanto a fondo y forma, es la que se escribe por mujeres al día de hoy. Y también, bueno, invitarlos a que lean autoras vivas, autoras que están creando, que lean también a las autoras que ya no se encuentran con nosotras, pero que fomentemos el gusto por las letras de mujeres que al día de hoy están produciendo. Y pues nada, bienvenidos a la presentación. Gracias Fondo Blanco y gracias a la universidad y a este recinto por ayudarnos a coincidir en este momento. Entonces, bueno, creo que lo más cómodo para Ale, para que este momento sea pues, lo más ameno posible, es que sí nos cuente acerca de su experiencia como escritora, pero también que sea una charla entre todos hablando a propósito de los temas de este libro y del proceso creativo. Así que voy a cederle la palabra a Atenea, luego yo voy a hacer intervenciones y Ale al final nos va a compartir su experiencia. Y bueno, pues Atenea, platícanos un poco acerca de tu experiencia como lectora con estos cuentos. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a Fondo Blanco por la invitación a presentar este libro y también a Ale, ya muy colada con Ale, la conocimos hace como 15 minutos y ya la estamos de queremos. compas. También felicidades por presentar tu primer libro, bueno, por publicarlo. Pues sí, a mí me causa también mucha curiosidad ver qué va a decir Laura al respecto, porque este libro precisamente abre el segundo cuento que trae es un cuento de un director de orquesta, y como Laura también era instrumentista e incluso lo primero que yo leí de Laura fue su libro con el que ganó el premio. Es el Julio Torri, ¿verdad? Para cuento breve, el premio nacional, con un libro maravilloso que les recomiendo, que seguramente ya no se consigue, que se llama Ensayo de Orquesta. Dije, me gusta mucho darme cuenta de estos puntos en común entre escritores, ¿no? La intertextualidad, ya que estamos hablando de academia hace ratito, ¿verdad? Pues yo, más que comentario, quiero hacer una pregunta, al contrario de la vieja confiable de todas las presentaciones de Más que Pregunta, quiero hacer un comentario. Traigo unas preguntas que me surgieron mientras estaba leyendo, traigo muchas, solo voy a escoger unas cuantas, cuando estaba leyendo este libro de Ale, pero primero quisiera hacer como unos comentarios muy breves al respecto de por qué tienen que llevarse libros sí o sí a su casa.
Yo creo que, como bien menciona Laura, este es un momento de gran, en el que la literatura escrita por mujeres está floreciendo. No voy a decir surgiendo, como dicen en algunos medios o algunos escritores o algunos señoros rancios, porque las mujeres siempre hemos escrito, las mujeres hemos estado siempre en el arte, siempre en todas las cuestiones que tienen que ver con cualquier disciplina, pero históricamente no teníamos el espacio que se está dando ahora, ¿no? Eso, y finalmente es un espacio que nadie nos ha cedido, que no nos llegó así con una invitación y una alfombra para que pasáramos, sino que, como todas las cosas en la vida de las mujeres, es algo que hemos tenido que conquistar a fuerza de trabajo. Afortunadamente para nosotras, la industria editorial además ya se dio cuenta de que sí es rentable publicarle a las mujeres, y esto es muy importante porque luego sucede que cuando uno se acerca al arte va como con esta onda un poco ingenua y otro tanto naif que viene a ser lo mismo, de yo hago el arte porque me encanta, lo hago para mí, no me importa que no me paguen, pero el artista es un trabajador, o sea, es su oficio, y bueno, hablamos en la escritura en concreto, es la palabra. Implica tiempo, implica gastos porque los libros no son baratos, implica robarle tiempo también a nuestro trabajo, a nuestra familia, etcétera, y todo eso merece ser remunerado. Durante mucho tiempo también la industria editorial creía que publicar mujeres, pues ¿quién las iba a comprar, no? ¿Quién quería leer lo que escribían las mujeres? Si escriben todo desde el fondo de su corazón y todo es tan íntimo y tan hogareño. Pero a final de cuentas, pues así como las cosas caen por su propio peso, los lectores ya se dieron cuenta de que hay una visión muy rica y complementaria de lo que escriben también los hombres, y que solo puede ser escrita por las mujeres, ¿no? En ese sentido, a mí me da mucho gusto ver el libro de Alejandra, porque abona a esta nueva tradición de literatura escrita por mujeres, que además está surgiendo con una fuerza increíble en Latinoamérica y en México. Esto es súper importante. Para México, el cuento es un género que se ha seguido cultivando, a pesar de que se supone que no se vende muy bien, se supone que no se lee tanto, pero eso es otra de las grandes mentiras, un poco paradójicas, porque se sigue produciendo y la gente lo sigue consumiendo. Entonces, este libro de Ale es un doble logro, porque está escrito, bueno, es un triple logro, porque está aquí publicado, porque hay una editorial que está apostando por dar a conocer estas voces, nuevas voces, y además de mujeres. Es un logro, ¿por qué? Porque es una autora, y además por el género del cuento, que a mí me parece un género tan noble, tan amable, que le permite al lector aventarse el libro en abonos, o empezarlo desde el final, o picotearlo hasta que encuentre el cuento que le llama la atención, que en este caso va a ser muy difícil elegir porque todos los cuentos de Ale llaman la atención. Una de las cosas que más me gustaron de la narrativa de Ale es que tiene una cualidad muy rica en cuanto a lo visual. Son cuentos que están muy anclados en el detalle. Uno alcanza a ver literalmente a los personajes, qué están haciendo, por dónde se desplazan, los escenarios a los que los lleva, y eso yo personalmente lo disfruto mucho. Vivimos en una época en la que lo visual, la cultura es prácticamente visual, todo el amor y el odio nos entran por los ojos, y creo que eso Alejandra lo aprovecha muy bien, porque su prosa se apodera de los ojos del lector. Me gusta también que los temas que maneja creo que sí están despegados de una tendencia que se venía llevando ya desde hace rato en México, que tenía que ver con la violencia, con el narcotráfico, con todas estas cuestiones que son parte de una realidad muy dolorosa, muy chocante, que no quiere decir que no haya cosas que pueden resultar apabullantes o conmovedoras en el libro, pero sí me gusta que los cuentos de Ale están anclados en una visión del drama muy, muy personal, y digo drama en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, de todas estas cuestiones durísimas que a nosotros como personas nos atraviesan, en la soledad de ser un ser humano que no puede compartirle todo a los demás, ¿no? Entonces, creo que esto hace el libro de Ale
una obra con la que uno se puede vincular en muchos niveles, a nivel racional y a nivel emocional, y que definitivamente pues se les va a ir como agua a pesar de que es un libro gordito, que son 200 páginas, y esto lo resalta porque normalmente cuando uno empieza a escribir no hace libros tan extensos, pero Ale dijo quítense que ahí les voy. Entonces, ya para no hablar tanto, traigo algunas preguntas, voy a seleccionar, no te voy a preguntar cuáles son tus 3 libros favoritos, no te voy a preguntar a cuáles autoras recomiendas, que es como... Es tu influencia. Ajá, que son las trampas en las que nos están poniendo todas las autoras ahora. En todas las mesas nos preguntan a qué otras autoras leímos, como para ver si sí estamos leyendo mujeres, ¿verdad? Entonces, lo que yo quisiera saber es, ¿qué buscas tú provocar en el lector? O sea, ¿cómo concibes también tú a tu lector ideal? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta tarde, que es muy especial para mí. Muchas gracias a Atenea y a Laura por haber aceptado. Gracias, Atenea, por tus palabras. Me da mucho gusto que hayan disfrutado la lectura. Y bueno, pues respecto a tu pregunta, ¿qué busco yo provocar en el lector? A mí lo que me encanta es que el lector se conecte con los personajes. O sea, que cuando estén leyendo sientan, se claven tanto en la historia, que sientan lo que está sintiendo el personaje, por lo que está pasando el personaje, y que terminen así el cuento, por ejemplo con el del director de orquesta, ¿no?, que platicabas. Me encantan luego estas reacciones que terminan así como con el suspiro. Y entonces eso, o sea, yo ya con eso soy feliz, porque digo, conectaste con lo que el personaje está sintiendo, conectaste con la historia, te metiste, ni siquiera sentiste incluso la extensión, ¿no? Sí, yo soy de aliento largo y me acuerdo que me lo decían mucho, pero bueno, a mí no me importó. Soy de aliento largo y pues para mí es más que nada la extensión, es que se cuente bien la historia. Si el cuento se cuenta bien en 3 cuartillas, son 3 cuartillas, si se cuenta bien en 10, pues son 10, ¿no? Yo no estoy peleada con la extensión, yo me siento a escribir y como salga, ¿no? La extensión que salga. Entonces, bueno, pues básicamente eso, cuando yo veo que el lector se conectó, que sintió, que ni sintió la extensión, que se mantuvo también en la atención, ¿no?, durante toda la historia, que entendió el mensaje, que comprendió, yo ya con eso me doy. O sea, verlos así todos emocionados, me emociona a mí también, con que sientan. Es que para mí eso es lo importante, ¿no?, también en las obras, el transmitir. Podrá haber muy buena técnica y una redacción impecable, pero si cuando el lector lee no se conecta, no siente nada, no le dice nada a la historia, pues realmente ahí no hay nada, es un libro más, ¿no? O sea, lo importante es eso, que sientan. Ahí es en donde está el arte, donde está parte de la esencia del escritor, del autor. De la autora, claro. Bueno, esta es una pregunta que a mí me quedó en el aire hace muchos años cuando yo... bueno, más bien fue una pregunta que nos hizo un maestro de poesía, el poeta Javier Acosta, que decía que si nosotros pudiéramos algún día ser considerados como los sucesores de Perengano de Tal, ¿a quién elegiríamos? O sea, ¿cuál autor diríamos? Esta es la cima más alta de mi género y yo quisiera ser continuador de su obra. Entonces, esto me hace como, constantemente me gusta pensar en esto, ¿no? Porque fija como, te hace como cuestionar cuál es tu estética, cuáles son tus valores, cuál es tu apuesta y de quién te sientes hijo y te gustaría ser heredero. Entonces yo lo que quiero saber es eso. ¿Qué autor o autora a ti te gustaría decir que dijeran Alejandra Ángeles es la sucesora de fulano de tal, fulane de tal? Ay, es una pregunta muy complicada. Yo sé. A veces es muy complicada porque realmente pues me he inspirado en muchos, tanto escritoras como escritores, ¿no?, dependiendo de lo que yo quiera trabajar. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho trabajar en mis cuentos, pues y en mi narrativa en general, es la psicología de los personajes. Soy muy clavada con la psicología de los personajes. Me encanta adentrarme y un poco, pues también abrírselos al lector. Entonces, un referente para mí en eso es Dostoyevsky. Yo soy muy fan de Dostoyevsky. Me encanta, lo amo. muy fan. He leído ya como 5 libros de Dostoyevsky, entonces de él he tomado eso, la psicología de los personajes, lo descriptivo que es con lo que el personaje está sintiendo, y que no es necesario que te diga la palabra así como tal de, ay, se siente culpable o se siente triste, no, te lo dice a partir
de las acciones del personaje, de lo que está pensando el personaje. Entonces yo he tomado mucho de ahí. Otra autora que me encanta y que también he tomado mucho es Virginia Woolf. Me fascina. Su obra de las olas, bueno, es mi favorita y me ha inspirado mucho también en ella para la creación. ¿Qué más? Bueno, en estos cuentos tengo también inspiración de Hermann Hesse. Hay por ahí un par de cuentos que están inspirados en Hermann Hesse, porque en su momento, claro que me impactó mucho El lobo estepario, Demian. Entonces, es que es una mezcla, ¿no? De varios autores, no te podría contestar solo uno. Es como que voy agarrando así. Ahorita, ¿no? Porque además una como autora cada cierto tiempo cambia de autor favorito, ¿no? Sí, claro, y sobre todo cuando estás escribiendo de pronto dices, ay, es que esto me encantó y ahora bueno, me voy por acá, ¿no? Y así es como ir tomando de cada uno, y eso es lo que yo he hecho, pero más de esos tres. Ya, sí, porque además hasta hiciste un prólogo para El jugador de Dostoyevsky, ¿verdad? Sí. Por ahí lo conoce bien, y sí se nota. Bien, ya que hablábamos también de este cuento de Lacrimosa, ¿qué escuchas cuando escribes? Bueno, en ese momento realmente no escucho nada, yo necesito que todo esté en silencio. También. Todo tiene que estar en silencio, no puede haber ni un solo ruido. Entonces por eso yo también cuando escribo es en mi cuarto. Yo no puedo escribir en cafeterías ni nada de eso porque me distraigo. Yo, o sea, admiro mucho a la gente que sí puede trabajar en una cafetería. Yo no, yo me distraigo. Todo tiene que estar en silencio. Entonces en ese momento no escucho nada, más bien traigo, en el caso de Lacrimosa, por ejemplo, está, en este caso, el Requiem de Mozart, que me encanta. Lo traigo y claro, lo estoy escuchando en mi mente, pero no exactamente en disco ni en nada de eso, porque no, es que si no me distraigo. Ese cuento de Lacrimosa, de hecho, originalmente fue un guión para cortometraje y lo hice en la licenciatura, fue el primer texto que escribí y también con el que yo me di cuenta que me gustaba escribir, que lo disfrutaba muchísimo. Ahí fue donde dije, pues me la paso muy bien haciendo esto y empecé, ¿no? a encaminarme. Ya, vaya. Bueno, entonces ya voy a pasar a la parte de las preguntas rápidas, que no tienes derecho a pensar, solo tienes que contestar y solo tienes que elegir una o la otra opción, ¿eh? Entonces, va. ¿Cuento o novela? Son preguntas rápidas, Alex. Novela. A ver, ¿vender muchos libros o gustarle a la crítica? Y a la academia. Ay, eso está muy difícil. La vida es así. A ver. No lo pienses, solo di lo que te dice tu corazón. Dinero. No, tú di. No te vamos a juzgar por lo que elijas. Ay, ¿no se puede las dos? No. Ay, es que... Solo en casos muy excepcionales. Esperemos seas uno de esos casos, pero mientras tanto tienes que elegir vender muchos libros o gustarle a la crítica y la academia. No me interesa el reconocimiento a mi trabajo. Bien ahí. A ver, entonces, ¿qué prefieres, la academia o la creación? La creación. Qué bueno que no hay gente del CONACYT aquí. Sí hay. A ver, ¿Arreola o Rulfo? Ay, qué difícil. Rulfo. Y bueno, ya la última, ¿escribir o leer? Ay, qué difícil. A ver. Es que las dos me gustan. Bueno, leer, porque para escribir primero se tiene que leer. Muy bien, mucho. Muy bien. Pues por ahora así cierro yo mi intervención y bueno, pues un aplauso aquí a esta pobre mujer que no tiene un predicamento. Gracias. Bueno, una excelente intervención y está muy bien porque así nuestra autora se siente más en confianza y yo siento que también las primeras presentaciones del libro son muy importantes porque la autora necesita eso, necesita un recibimiento. No es fácil escribir un libro, no es fácil encontrarle una casa editorial. Lo decía muy bien Atenea, principalmente cuando se trata de cuento. Estamos acostumbrados a la inmediatez de lo visual y de consumir contenido, pero pues es muy extraño que el cuento no esté, ahora sí está en un muy buen momento, pero que no esté tan validado y es un esfuerzo gigante que el libro de cuentos al que ella le puso tanto empeño y se nota en cada uno de estos relatos,
pues ahora está en forma de libro. Y yo siempre he pensado que porque el cuento nos exige mucho, y nos exige estar reseteando el cerebro a cada rato y entrar en un mood diferente al momento de leer cada uno de ellos. Te hace falta abrir los ojos, hay grandes temas, y también mi pregunta va por ese lado, hay grandes temas que se nota que para ti son esenciales, que es la creación artística. Hablamos de teatro, de música, de danza, por ejemplo, artes escénicas que quienes las ejecutan o las hemos ejecutado en algún momento sabemos que no son sencillas, requieren un nivel de exigencia y de pasión muy fuerte, pero creo que principalmente de exigencia. Entonces, mi pregunta, Ale, es ¿cómo lograste mantenerte, creo que con un nivel de templanza muy fuerte, para escribir sobre los temas más arrebatadores y apasionantes, que son los que tienen que ver con la creación artística y con la puesta en escena? Todos conocemos a gente que se dedica a las artes escénicas y son súper arrebatados y pasionales. Entonces, llevar eso a la literatura no es una tarea sencilla. ¿Cómo le hiciste para mantenerte fiel ahí? Y también, ¿cómo fue que tú decidiste que querías que tu primer libro se tratara de esto? ¿Cómo fue tu exploración en el tema? También viniendo tú de la academia. Bueno, pues es que las artes en general, las bellas artes, siempre me han apasionado. Desde muy chica, desde muy niña me interesé. Desde muy niña me acerqué, ¿no?, a la danza, a la ópera también, desde muy chiquita. Me acuerdo que la primera vez que escuché un aria tenía yo como 8 años. Y no le entendía nada al aria, por supuesto, pero las voces me encantaron. Entonces a partir de ahí yo quise como empezar a buscar este tipo de voz. Dije, qué bonito cantan. Entonces empecé así como a acercarme al teatro, me encanta. Y en todas he estado así como un cierto tiempo, ¿no? Yo siempre he tenido muy claro desde muy chiquita que yo me quería dedicar a algo del arte. Yo nunca me vi así en una oficina encerrada, no. Entonces dije, yo me quiero dedicar a algo del arte, pero pues ¿a cuál arte, no? Entonces empecé como con este viaje para encontrar cuál era mi espacio, en dónde me sentía yo más cómoda. Entonces estuve un tiempo en la música, estuve como 5 años en la música. Bueno, antes estuve en danza en la secundaria, 3 años bailé. Luego estuve en teatro en la prepa, 3 años. Y luego estuve 5 años en la música, en coros, tomando clases de canto, de solfeo. Entonces, pues todo ese aprendizaje que yo tuve de las artes desde niña, desde la secundaria, prepa, pues me ayudó, ¿no?, a conocer todos estos mundos. Y de alguna manera cuando yo empecé a escribir, pues yo quise así como traerlos. Dije, bueno, pues ¿por qué no los puedo mezclar? O sea, me encantan, ¿por qué los tengo que dejar a un lado? Pues sí, igual y no voy a ser actriz, no voy a ser bailarina, por lo menos no así, digamos, en la realidad, pero lo puedo hacer en cuentos, ¿no? Lo puedo hacer en mis historias, y eso se me hizo muy padre. Entonces empecé a traerlas y también a pensar la forma de mezclarlas, ¿no? De qué manera podía yo mezclar la música, de qué manera podía yo mezclar la danza. Y fue un descubrimiento bastante enriquecedor y que gocé muchísimo. Realmente el primero fue Lacrimosa. Y la historia se me vino así para el guión. Dije, ay, sí, estaría padre. Entonces empecé así como a imaginarme el Requiem y cómo al personaje dirigiendo y la orquesta, y de qué manera podía yo hacer también que el lector escuchara el Requiem de Mozart, porque no era nada más que lo leyera, era que estuviera ahí, ¿no?, donde está la orquesta, que escuchara. Entonces, pues bueno, así fue como empecé, ¿no?, a traerlo, y de alguna manera también a dedicarme a todas estas artes que me encantan y que pues no tenía por qué dejar a un lado que estuviera yo en la literatura, ¿no? Ahora sí que como escritoras, pues creo que una de las maravillas es eso, que podemos hacer realidad lo que queramos a través de la palabra, a través de las historias, y que de alguna manera pues le damos vida, ¿no?, a eso que se quedó ahí en la mente, ¿no? A esa bailarina que quise ser, bueno, pues la pongo en una historia y de alguna manera se vuelve realidad ese sueño, ¿no? Entonces es muy enriquecedor y lo gocé muchísimo, y así fue como empecé a escribir sobre el arte. Y bueno, fue un proceso de años, ¿no? Fueron cuentos que escribí, no todos, el primero fue Lacrimosa, luego pasaron como 4 años y ya empecé a escribir otros.
y me fui dando cuenta que tenían similitudes y dije, ok, entonces los empecé a estructurar, ¿no? Lo que fue el libro, junto también con otros cuentos. También ahí me di cuenta también, a través de querer meter el arte a mis historias, también me di cuenta del género que yo quería cultivar, ¿no? En la narrativa fantástica, porque dije, es que qué mejor manera de poderlas meter que con elementos de lo fantástico. Además que el mundo del arte es de verdad fabuloso. Lo que pasa tras bambalinas es súper interesante. O sea, claro, ustedes van a ver el concierto y ven la orquesta, todo muy bonito, escuchan el concierto, pero no saben qué pasó atrás, ¿no? O sea, muchas veces hubo un pleitazo que ustedes ni se enteraron y están ahí ya así con todos así con la cara. Entonces es muy muy interesante todo lo que pasa tras bambalinas en todo, igual en la obra de teatro, ¿no? Ven la obra y no saben si tras bambalinas pues ahí ya se pelearon las actrices y ya están saliendo enojadas y aquí eso se les olvidó tal parte, todo ese mundo, lo que pasa detrás de a mí me encanta. Entonces fue lo que yo quise traer, ¿no? en estos cuentos, en la primera parte, en lo que es la vida en el arte, todo lo que pasa detrás y también cómo es el proceso, claro, creativo del actor, de la bailarina, porque como bien dice Laura, son disciplinas que te exigen muchísimo, es mucho trabajo. Y es algo que yo también quise poner, porque la gente tiene muchas veces esta idea errónea de que el que se dedica al arte no hace nada. No se prepara, no estudia, y no, es todo lo contrario. El arte, no cualquiera puede dedicarse al arte, son muchísimas horas de trabajo, de disciplina. No cualquiera puede llegar a ser prima bailarina, o sea, son 8 horas de baile diarias, pierden incluso infancia porque entran desde chiquitas, lo mismo que los que tocan los instrumentistas, ¿no? Los violinistas, los grandes violinistas, chelistas, pues tocan desde los 5 años 8 horas diarias. Entonces esta visión, me acuerdo que cuando escuchaba, ¿no? que querían esto, es que sí, no, el arte, y que ¿en qué trabajas? Y nada, ¿verdad? No haces nada, y no se necesita estudiar. A mí como me da coraje, decía, no, es muchísimo trabajo. Y también digo, aquí a las escritoras también nos pasa, ¿no? Que, pues hace cualquier cosa hacer un libro. No es cualquier cosa, a mí me toma mi tiempo, mis horas, ponerme a escribir, el proceso y todo. Es todo un trabajo y hay que cultivarse muchísimo y prepararse muchísimo para poder llegar. Entonces a mí me interesó poner esto en los cuentos, o sea, que la gente también se diera cuenta que el arte no es cualquier cosa y quitar un poquito esta idea que se tiene, ¿no? De que no se hace nada, de que el artista no necesita prepararse y de que cualquiera puede llegar, que también se ha alimentado mucho, desgraciadamente, por la farándula, etcétera, ¿no? Y el romanticismo, exactamente. Entonces, bueno, yo quise como también mostrarle al lector esta parte, ¿no? De no, para el arte hay que prepararse, hay que trabajar, no cualquiera puede entrar, es mucho esfuerzo, mucha disciplina. Entonces, bueno, esa fue una también de las finalidades. Bueno, precisamente lo acaban de decir, que no es una romantización. En este libro no hay un narrador complaciente, no se romantiza el ejercicio artístico como lo bonito y lo sublime, que claro que es bello y sublime, pero no es únicamente eso, hay muchísima frustración, los demonios de los personajes son bastante fuertes. Eso me gustó porque cada uno de los cuentos tiene algo en particular y son varias capas que los integran. Hay muchísima violencia en el interior de los personajes y la tienen que externar de una forma u otra. Hay frustración, hay aspiraciones también, hay cierto tipo de romanticismo en esperar algo que no va a suceder. Y eso me gusta porque también tengo un espíritu bastante fatalista, pero creo que nos hace falta estar conscientes de que el ejercicio artístico es eso, y el ejercicio artístico saca nuestra forma más primitiva. Bueno, también para motivarlos a que lean este extraordinario libro, el primer cuento tiene que ver con pintura, y es una representación visual de una pintura muy famosa, y creo que quienes hemos visto alguna pintura que nos mueve totalmente en el primer segundo de contemplarla, entendemos que puede producirnos desde una fascinación una fascinación de muchos tipos, un embelezamiento o un horror. Y en el caso de este cuento, pues es un horror que se va más allá del lienzo. Entonces abres de una forma extraordinaria. Después vemos a músicos incomprendidos. Hay un cuento que me fascinó,
que es Tienes que abrir los ojos, es el que le da título al libro, y me parece extraordinario porque como nosotros como seres humanos tenemos una violencia per se y estamos inmersos en un medio en el que no sabemos si somos violentos o malos por naturaleza o el medio nos ha hecho eso. Y todo está contenido en un pequeño detalle que hace que todo detone y se incendie. El cuento es extraordinario. Y también mi pregunta va por ese sentido. Tú, al momento de escribir, y eso siempre me interesa conocerlo de viva voz de los autores, cuando estabas planeando el libro o cuando ya sabías qué querías hacer y los textos te iban llevando de un lugar a otro, que sucede mucho, ¿sabías qué escribir y cómo escribirlo, o tú también te dejaste llevar por este impulso creador? Porque pues los cuentos son muy arrebatadores, creo que cada uno es muy fuerte y el final, no les voy a dar spoilers, pero el final del libro compensa todo esto, todo este ir y venir de adrenalina lectora. Pues bueno, más bien me dejé llevar. Sí. No era tanto que yo tuviera como muy claro lo que quería. Lo que sí tenía claro cuando se me ocurría la historia, eso sí, cuando empezaba yo a imaginar de qué me gustaría y ya se me ocurría el tema, por ejemplo, en Te hace falta abrir los ojos, decía, yo quiero que termine así. Entonces, bueno, ya todo lo demás era cómo voy a llegar ahí, ¿no? Pero que yo tuviera así muy claro qué era lo que quería escribir en ese momento, no. Fueron llegando y conforme fueron llegando yo las fui plasmando en el papel. Claro que había ya esta como inspiración o este querer, obviamente, con cuestiones del arte o con cosas también que a mí me encantan, cuestiones góticas y cuestiones que a mí me gustan mucho, ¿no? Del terror y así, y que se me venían y yo quiero hacer como algo así, y más o menos iba estructurando, pero era así como al momento en que yo me sentaba a escribir. Realmente no tenía yo funciono mejor, y es un poco extraño, pero yo funciono mejor con hoja en blanco. A mí no me gusta, sí hago anotaciones, pero muy pocas. Yo no soy de las que tienen libretas así totalmente rayadas y luego va a pasar esto y luego va a pasar esto y luego... No, porque la verdad es que no sé, o sea, sé cómo quiero terminar, pero el proceso y cómo voy a llegar ahí lo voy desarrollando conforme voy escribiendo. De hecho, a mí me frena mucho tener ya todo, ¿no? Y, por ejemplo, voy a contar una anécdota rápida. Con el cuento de Lacrimosa, que de hecho pues, fue para un guión, cortometraje en la carrera de comunicación, pues claro que el profesor nos pidió todo lo que se necesita para escribir, el proceso para escribir un guión pues es muy diferente, ¿no? Los guionistas sí, desde antes tienen todo muy bien planeado, ¿no? Hacen la sinopsis, luego hacen una escaleta básica, que si en 10 puntos tienes que explicar de qué trata tu historia, qué va a pasar en el primero, en esa segunda escena y así, ¿no? Y ya después viene ya la escritura de la historia. Bueno, pues yo tenía este trabajo final y no podía ni siquiera empezar, si es que, a ver cómo, es que no sé qué va a pasar. O sea, sé que quiero que se trate de esto, pero no tengo idea de qué va a pasar en cada punto, o sea, cómo voy a hacer la escaleta básica. Entonces me bloqueé muy feo y cuando llego a terminar el cuatrimestre dije, pues yo voy a empezar a escribir, y pues lo hice todo al revés. Hice primero la historia y ya que tenía la historia hice mi escaleta básica, hice mi sinopsis, pero primero me tuve que ir a la historia. Dije, no, es que yo no puedo tener ya todo organizado, es que yo me siento y conforme va llegando pues sí, el proceso, pues voy escribiendo y voy construyendo, ¿no? Voy construyendo a los personajes, también en ese momento los personajes, muchas veces yo siempre digo que sí te hablan los personajes. Entonces, bueno, pues así es como yo funciono, y en ese momento también se me van ocurriendo varias cosas que antes no dije, ay, sí mejor sí voy a incluir esto, mejor sí voy a incluir esto otro. Entonces realmente yo funciono mejor así, con la hoja en blanco, no teniendo ya tantas anotaciones. Sí, eso siempre es interesante conocerlo de viva voz del autor. También yo creo que por mi formación cuentística, veía mucho de Edgar Allan Poe, de Quiroga, estos narradores, y bueno, mencionando a Quiroga, pues los narradores latinoamericanos fatalistas, que aunque sus cuentos van un poco en la línea del terror y de la muerte y lo gótico,
también hay como un pequeño dejo de esperanza, y lo veía en los cuentos. O sea, sentía que ese dejo de esperanza también es la contemplación del arte, porque pues al final uno no puede nada más hablar de la muerte. Creo que cualquier proceso tiene algo que lo hace rescatable, y me dio muchísimo gusto verlo, y puedo afirmar que es un cuento apegado al estilo que a mí me fascina, Angela Carter, por ejemplo, y muchas influencias están ahí, explícitas o implícitas. Y también hay una voz que está en construcción, porque este es un primer libro muy bien logrado, pero también se nota que hay más y que va a haber más a partir de tu escritura, ya sea cuento y novela, y tus reflexiones como lectora. Eso me parece que es muy necesario en la literatura. Y mi pregunta va por ese lado. A partir de este gran reto que fue... también uno como escritor llega un momento en el que dice, bueno, ya, hasta aquí, tengo que soltar estos cuentos y conseguirles casa editorial si es que me interesa publicarlos o darlos a conocer, o también como un proceso interno de, bueno, ya voy a cerrar este tema y voy a intentar leer otra cosa y dedicarme a otra cosa. ¿Cómo fue tu proceso también para decir, ya, yo creo que esto de momento es lo que es? ¿O cómo llegaste a esa conclusión de quiero que el libro sea lo que está aquí? Bueno, pues yo estos cuentos los quiero mucho, les tengo mucho cariño, porque bueno, efectivamente fueron mis primeros escritos. Y bueno, yo tuve claro que los iba a soltar hasta que les encontrara casa editorial, porque yo sí quería darlos a conocer, sí quería que encontraran sus lectores. Entonces, bueno, desde que los terminé empecé yo a construir el libro, porque bueno, antes no tenía así como tan construido el libro, fui poco a poco, los cuentos que encontré que tenían similitud, cuando ya me encaminé yo, ¿no?, en la narrativa fantástica, y que empecé ya a cultivar este género, empecé entonces ya a construir el proyecto, y ya que tenía el libro, empecé pues a trabajarlo. Entonces, bueno, esos son procesos de relecturas, entonces yo tenía que dejar descansar y luego retomarlo, porque llega un momento en que uno ya no ve nada, entonces tienes que dejar descansar el texto, y eso era lo que hacía. Me tomó, ¿qué será? Pues 5 años más o menos, todo este proceso de construir el libro, de las relecturas y de conseguirle casa editorial, que bueno, eso es lo más complicado, ¿no? Cuando ya te decides a empezar a buscarles casa editorial, eso es lo más difícil y lo más tardado. Entonces estoy muy agradecida con la editorial Fondo Blanco que me dio la oportunidad. Pero sí, yo tuve claro que los iba a soltar hasta que les encontrara casa editorial. Eso sí, no dejé obviamente de migrar a otros proyectos, ¿no? En este caso de novela, que también me gusta mucho el género de novela, entonces empecé también a cultivar ese género a la par de estar trabajando todavía estos cuentos. Pero sí dije, bueno, primero salen los cuentos. Eso es muy importante, porque esa es la manera aparte en la que se cierra el episodio, ¿no? Si yo los dejo ahí, yo nunca me iba a sentir cómoda. Dice, no, ya está, ni modo de guardarlo en el cajón. De tanto trabajo que le he metido, tanto cariño que les tengo, no, es que sí tienen que salir, eso yo lo tenía muy claro. Me acuerdo también que a veces me aconsejaban que, bueno, pues créate una página de internet y ahí los publicas, y yo, no, yo quiero el libro, y hasta que no salgan el libro, yo voy a seguir hasta que no salgan el libro. Yo los quiero impresos, para mí merecían ver la luz, no quedarse en una página de internet o quedarse en el cajón. Entonces, fue un proceso de estar como todavía así un poco atadita, entre que también cultivaba otros proyectos de creación para continuar obviamente ejercitando y puliendo la voz, puliendo la técnica, pero siempre teniendo acá los cuentos y hasta que salgan, y hasta que salgan, y hasta que salgan, y bueno, pues ya están aquí. Entonces ya puedo decir, ahora sí, se cierra ya el proyecto, ya el libro va a tomar camino, ya va a encontrar a sus lectores, y entonces ya, ahora sí me puedo dedicar ya de lleno a los otros proyectos que tengo, ya empezar obviamente a seguir promocionando claro está, pero bueno, ya en cuanto a escritura ya puedo soltarlos ya un poquito, ¿no? Ya que los estoy viendo en libro, antes no, estaba... Sí, eso siempre pasa, como que a uno le cae el 20 de que la obra existe cuando lo ve así, en físico y con una edición tan bonita,
Pero también las autoras existimos incluso antes de la publicación y es un trabajo que se ve aquí con los personajes que también se dedican al arte. Pues las autoras existimos en tanto estemos leyendo, estemos bocetando nuestras ideas o estemos preocupadas por no tener el tiempo para bocetar y dedicarnos a lo que nos encantaría. Entonces por eso les decía al principio que el recibimiento de un primer libro es abrir toda una expectativa de trazar la carrera y hacer un acompañamiento a la carrera de la autora, que creo que eso es primordial. Y también entre autoras intentamos tener una red de acompañamiento, pero los lectores al final son quienes nos facilitan o nos dificultan este trabajo, que bueno, si es una labor difícil, nosotras siempre vemos la forma de llevarla a cabo, porque pues el ejercicio literario se trata de eso. Y nuestra historia nos habla también de supervivencia, y tu historia como autora es una historia de tenacidad y de no perder el punto al que quieres llegar y al que has querido llegar a lo largo de estos 5 años de preparación. Escribir un libro no es como cualquier cosa de, bueno, hoy lo escribo y mañana ya no y me voy a dedicar a algo más. No, es mantenernos siempre en la misma línea y el resultado es que podamos tener un libro como este. Entonces también antes de pasar creo que a la última parte o casi al cierre de esta presentación, me gustaría saber si alguno de ustedes quiere preguntarle algo a la autora aprovechando que está aquí y que estamos pues celebrando este nacimiento en sociedad del primer libro, que creo que es uno de los acontecimientos literarios más importantes en la vida de Alejandra. Adelante. Bueno, este libro pues va dedicado a mi mamá, como todo lo que hago. Mi madre, bueno, pues ya falleció hace 5 años de cáncer. Y bueno, pues aparte, mi madre siempre creyó mucho en mí, siempre creyó mucho en mi talento como escritora. Y siempre me lo dijo, ¿no? Sí, tú vas a poder en esto, vas a ser escritora, ¿no? Entonces, a ella es a la que le dedico este libro, es para ella, que yo sé que aquí está, entonces para ella. Por aquí vi que alguien levantó un poco la mano, aquí en medio. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades por tu libro. Gracias. ¿Hay algún personaje de tus cuentos que sea de algún modo tu mamá? No, ahí sí no. Cuando escribo sí separo mucho lo que es, claro, siempre hay mucho de nosotros, obviamente, hay mucho de mí en mis cuentos, siempre hay mucho de la autora o del autor en sus historias, porque pues si no, no tendrían esencia, ¿no? Esa es la manera en la que tienen esencia, uno deja mucho. Pero en cuestión ya de mi vida en familia, ¿no? De mi mamá, no, ahí sí separo. No hay ningún personaje que se parezca a mi mamá. Bueno, gracias por preguntar. Pues más que pregunta, yo quiero felicitar muy cariñosamente a Alejandra, pero también a ustedes, las presentadoras lo han hecho estupendo, porque sí, las presentaciones suelen ser aburridas, como con un formato muy tieso, y este diálogo que han sostenido entre ustedes y con la autora me ha encantado. Las felicito a ustedes también mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. También aprovechando el comercial, creo que se trata de esto, de crear público y de crear lectores y de desacartonar la literatura que siempre se ha visto como toda formalidad e inaccesible, cuando no, la literatura como cualquier otro arte tiene que ser disfrute y tiene que llegar a quien tenga que llegar, y los lectores son los que nos acompañan en esto, pero pues también creo que como lectores nos corresponde darle una gran bienvenida a la autora que está debutando con un libro que se merece ser leído. ¿Alguien más tiene otro Yo, bueno, después de la siguiente pregunta, yo hablando de los lectores que deben acompañar a Ale, pues le quiero pedir que lea al menos un fragmento de uno de sus cuentos, que además ya vi que aquí los tiene señalados. Entonces, porque claro, hablando de decir las cosas relajadamente, no hay mejor manera en el centro comercial de convencerte de comprar un queso que dándote una muestra. Entonces aquí queremos que nos dé una muestra, Ale.
Ahora sí, ¿qué pregunta tiene, caballero? Yo más bien coincidir con la señora, me pareció excelente, así muy relajado y muy agradable el ambiente que lograron entre las tres ahorita para la presentación. Y comentario aparte, me parecieron excelentes tus preguntas. O sea, esas de solamente eran una respuesta u otra, pero se ven muy buenas todas. Gracias, que también fueron hechas expresamente para Ale. Porque Muchas además, gracias. bueno, aquí Laura y yo que ya tenemos unos libros en nuestra historia, sabemos que sí, luego una se puede poner muy nerviosa en las primeras presentaciones de cada libro, y si es la primera del primer libro, hay que hacerlo agradable. Muchas gracias. Muy a bien, los ahora dos. sí, les cedemos el micro. Bueno, pues sí, bueno, antes que nada, pues sí, les quiero yo también agradecer a Atenea y a Laura. Muchísimas gracias por haber aceptado, por estarme acompañando. Además son escritoras a las que yo admiro porque claro que las he escuchado, sé que les está yendo muy bien. Entonces también las quiero felicitar a las dos y me dio mucho gusto conocerlas. Ahora sí que sí fue una muy buena oportunidad para el encuentro. Y bueno, pues como bien decían hace rato, ¿no? Pues es que en estos espacios es en donde nos conocemos y donde ya se empieza la amistad, ¿no? Y ya empezamos ahora sí, pues la relación, ¿no? Que para mí es también muy enriquecedora. Entonces, muchas gracias por haber aceptado y estar aquí conmigo. Me encantó también el formato de la presentación, gracias. Me divertí mucho, me lo he pasado muy bien. Y ahora les voy a leer un fragmento de Saturno, del cuento que abre. A ver, entonces, dice así. Saturno. Los pasillos del Museo del Prado son sin duda un deleite para los ojos de cualquier amante de la pintura y también, ¿por qué no?, de los que no lo son tanto. Es inevitable ser sorprendido cada que tus pupilas se posan en una de las paredes o esquinas del recinto. Tantas imágenes, tantas historias. Quedarse y contemplar aquellas creaciones por varios minutos era incontrolable, al menos para mí. Siempre descubrí algo nuevo en cada uno de los cuadros que reposaban en el museo. Era como si cada pintura hablara y guardara un secreto a la vez que, seguramente, me revelaría al día siguiente que la visitara. Esta sensación, similar a la de un niño que se encuentra a punto de abrir un regalo, fue la que me hizo hacer del museo mi casa. De esta manera, podría echarles un vistazo a las pinturas no solo empotradas en la pared, sino entre mis manos. Podría ver de cerca las pinceladas que dan forma a las figuras y los paisajes, los brochazos que mezclan los colores, que dan la luz, el movimiento. Podría incluso imaginarme al artista creando su obra frente a mí. Y fue así, con el paso de los años, que me convertí en el restaurador principal del museo. Ahora no solo observaba los óleos, era partícipe de ellos. Cada pintura que llegaba a mis manos me contaba un relato, y yo siempre dejaba una parte a revelar para nuestro próximo encuentro. Como en las 1001 noches, los cuadros eran Sherazade, y yo, el sultán que esperaba ansioso la continuación del cuento que me narraban en cada entrevista. Algunas veces, cuando me encontraba sumida en el trabajo y la imagen penetraba a través de la mirada hasta alcanzar mi mente, mis oídos se abrían. Entonces la voz del autor se presentaba. Podía escucharlo dándome instrucciones, lecciones. Podía sentir su mano dirigir la mía, asegurándose de que su obra no fuera manchada, destruida, o aún peor, que su esencia fuera ultrajada. Si hay algo que destruye una obra de arte, en cualquiera de sus expresiones, es el robo de su esencia. Por la tarde-noche, al terminar las obligaciones y con el museo a puertas cerradas, me gustaba dar un paseo por los pasillos, como antaño, recordar mis tiempos de turista y admirar ahora aquellos cuadros que poseían un poco de mí. Un sentimiento que provocaba latidos que se conectaban con el alma se apoderaba de cada poro de mi piel. Despertaba y erizaba cada uno de mis vellos para culminar con mis labios dibujando una sonrisa que recorría la mitad de mi rostro. Mis ojos dejaban salir gotas que brillaban como pequeños cristales a contraluz. En uno de mis paseos, mi júbilo se vio interrumpido por un sonido, un ruido que cortó el silencio que predominaba en el lugar. Parecía ser una bestia que devoraba con avidez a su presa. Sus dientes clavándose en la carne se clarificaban en mis oídos. La saliva al envolver el bocado y ayudarlo a resbalar por la garganta del animal, llegó a mi tímpano y causó un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Primero pensé que era un perro, pero ¿cómo le había hecho un perro para entrar en el museo si estaba cerrado de arriba abajo? Decidí no buscar respuesta al cuestionamiento y, temeroso de que aquel animal pudiera estar dañando algo de valor incalculable,
seguí con precaución el sonido hasta arribar al pasillo de donde provenía. Al llegar, el sonido se detuvo. La calma se volvió a apoderar del museo y, del perro que según yo podría andar rondando, ni rastro. Al echar un vistazo descubrí que me hallaba en un pasillo bastante peculiar, uno que no inspeccionaba muy a menudo. La supremacía de los lienzos y bocetos era incuestionable, mas lo que transmitían me causaba repeluznos. La mayoría ya había pasado por mis manos. Mi mente había sido víctima ya de sus macabras narraciones y de las pesadillas que me provocaban. Un oscuro pasado y una protesta se fundían en los grises y negros de los óleos, pero había una entre todas que aguardaba por mí al final del pasillo, una que cada que nos cruzábamos parecía decirme, te estaba esperando, y el solo hecho de restaurarla me ocasionaba un nudo en el estómago que se transformaba en temor. Ninguna pintura podría tener un cuento más sombrío que la que en esos momentos se hacía visible ante mí con cada paso que daba atraído hacia ella. Preso de su embrujo que me obligaba a mirarla, a observar aquel viejo cano, a soportar sus pupilas desorbitadas clavadas en mí. Ese ébano de sus ojos penetraba el marrón de los míos. Por un momento pude ver cómo hundía sus dedos en la carne del pequeño inerte que engullía con placer y brutalidad. Impresionante, ¿verdad? Mis cavilaciones se vieron interrumpidas por la voz de uno de los guardias. Sí, en efecto, y a la vez atemorizante. La grandeza de Goya, respondió el policía. Así es, la grandeza de Goya, contesté todavía absorto ante la pintura. Al percatarme de que el guardia se marchaba, corrí tras él para evitar quedarme sin compañía en aquel pasillo. Y bueno, lo demás pues se los dejo para que compren el libro. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por esta cálida bienvenida al mundo del libro impreso de Ale, que va a ser el primero de muchos, estoy totalmente segura, y que en cada uno de los textos ustedes van a encontrar algo que los va a sacudir y en el futuro también van a ver su enorme crecimiento como narradora. Entonces los invito a que no nada más se lleven uno, llévense todos los libros posibles y hagan que todo el mundo lea. Quiero hacer un comentario. Sí. Nada más, que a mí me maravilla el esfuerzo, la constancia y la forma en que Ale trabaja y siempre tendiendo la creatividad. Estoy muy orgullosa de ti. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sí? Oigan, nos dicen sus nombres completos, Atenea Cruz y Laura Baez. Muchas gracias. Y hay libros de Atenea, que también es una narradora extraordinaria. Aquí los pueden encontrar. Los libros de Ale también, por favor, háganos el gran honor. Los de Laura están en cualquier librería porque acaba de sacar una novela en Alfaguara que se llama Niebla Ardiente, entonces están en La Fila, están en Gandhi, están en El Péndulo, Sí. están en Sanborns, así, Sí. casi hasta en el Oxxo. En todas partes. En Walmart seguramente también. Y Atenea y yo trabajamos juntas en una antología también de Fondo Blanco. Muchísimas gracias a Fondo Blanco por apostar. La antología se encuentra aquí. Recomendadísima porque son 13 narradoras mexicanas que hablan acerca de la situación de la mujer actual en esta realidad que nos está tocando vivir, y también los invitamos a que le den visibilidad a estas 3 extraordinarias narradoras. Ale no está en la antología, pero seguramente pronto va a estar en muchas más antologías y en muchas obras, y no vamos a parar de escuchar hablar de ellas. Así que pues los invito a, como había dicho al principio, leer narradoras, leer mujeres que están produciendo arte y llevar la lectura de Ale y de muchas más a cualquier parte. Sí, y aprovechen que ya mañana hoy es quincena, entonces es el momento ideal para que compren libros. Sí, bueno, y sus regalos de Navidad también. Claro, regalos de Navidad para que se los firmen, todo lo demás, etcétera. Muchas gracias a todos. Gracias a Fondo Blanco, gracias a este maravilloso recinto, y bueno, pues de ustedes depende la visibilización de las narradoras. Muchas gracias y un aplauso para Ale. Bienvenida al mundo impreso. Muchas gracias por venir, por acompañarme. Otra vez muchas gracias a Atenea y a Laura por haber aceptado y por la presentación tan amena, por esta charla tan amena. Me la pasé muy bien.
y me dio mucho, mucho gusto conocerlas y bueno, pues seguramente ya de aquí nos vamos a estar viendo muy seguido. Sí. Sí, ya nos vamos a estar comunicando también muy seguido y bueno, pues yo feliz. Muchas, muchas gracias. Y gracias también a Fondo Blanco.